tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Como siempre, esperamos que cada uno de ustedes se encuentre de maravilla, que todos estén muy bien. Nosotros también estamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, una vez más, como siempre, gracias. Gracias a todo el equipo que hace posible todo este trabajo y también gracias a ustedes por estar ahí, por seguirnos. Como recordarás, la semana pasada concluí la predicación planteando una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si nos mantuviéramos llenos del Espíritu Santo de manera constante? ¿Cómo sería la vida de un creyente que se mantuviera lleno del Espíritu Santo? Por periodos prolongados o incluso de manera permanente. ¿Cómo sería la vida de alguien así? Y bueno, quiero insistir en que seguimos hablando de la presencia de Dios en nosotros. Este asunto de estar conscientes y mantener
un temor reverente ante la presencia de Dios que mora en nosotros, es decir, el temor de Dios, es por mucho la cosa más importante y maravillosa de nuestra existencia, de nuestra vida como hijos de Dios, como personas que hemos pasado por esta experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento. Piénsalo por un momento, reflexiona acerca de esto. Imagínate, estamos hablando de la presencia del Todopoderoso viviendo en nosotros, viviendo en nuestro interior. Wow, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con el hecho de que la llenura del Espíritu Santo era parte de la vida de los primeros cristianos. Es decir, Dios viene a morar en nosotros, como dice la Escritura, en la persona de su Espíritu. Y existe la posibilidad, o la Biblia nos abre esta posibilidad de pronto estar llenos de esta presencia. Estar llenos. Y cuando hablamos de llenura, estamos hablando del control que el Espíritu de Dios, que Dios mismo, que Cristo es exactamente lo mismo, puede llegar a tener de nuestras vidas. Es una cosa fantástica, maravillosa, ¿no? Bueno, te quiero citar algunos pasajes de estos que te menciono, de las evidencias bíblicas de estos casos de los primeros cristianos, cuando se nos dice que ellos experimentaron esta llenura del Espíritu. Primeramente quiero compartir contigo Hechos capítulo 4, versículo 31. El antecedente es que los habían apresado, los habían capturado y los habían amenazado de que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús las autoridades. Y cuando los sueltan, ellos vienen, se reúnen con los hermanos y oran. Y este versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿no? Chécate este dato. Dice: cuando hubieron orado, terminaron de orar, y después de que terminaron de orar, el lugar tiembla. No se sabe si fue un temblor local nada más en esa propiedad, o en una zona corta, pequeña, o en una zona grande, no sabemos, pero el hecho es que tembló. En ese lugar donde estaban tembló. Y luego dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es impresionante el que se nos diga que todos los que estaban ahí reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice: y que predicaban después con denuedo la palabra de Dios. Aquí la pregunta que cabe hacer, y que me encanta hacer este tipo de preguntas, y tú me las has escuchado muchas veces, es: ¿y si no hubieran orado? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran orado? Lo que estoy diciendo, y quiero volverlo a decir, es que cuando oramos, cosas pasan. Cuando oramos, cosas suceden, cosas cambian. Se abren puertas espirituales al mundo de Dios, al reino de Dios, a la atmósfera de Dios, de una manera especial y diferente. Aquí dice que después de que oraron, el Espíritu Santo los llenó a todos. Y como resultado, entonces tuvieron denuedo para predicar la palabra de Dios. Después, otro pasaje también importante en esta línea lo encontramos en Hechos 13:52, que dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y pareciera ser como que era una característica de ellos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, incluso parece ser, por este texto que te voy a leer y otro, que este estado, esta llenura del Espíritu Santo se había convertido en la forma de ser de algunos de ellos. Estoy en Hechos 11:21, que dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Me encanta este pasaje. Dice: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, que era donde estaba ocurriendo lo que se nos relata en ese pasaje. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí se nos dice que Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. No dice que estaba lleno, dice que era bueno y era lleno del Espíritu y de fe. Era como su manera de ser de Bernabé, un varón lleno del Espíritu Santo. Esto nos da la idea, y estuve estudiando esto en otras versiones de las Escrituras. Es muy interesante que sí parece ser que está hablando de una forma de ser. Era bueno y lleno del Espíritu y de fe. Era como su manera de ser. Luego también se nos dice esto mismo de los diáconos. Fíjate qué interesante este pasaje en Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces fíjate qué interesante, aquí se dice que pusieron esto como un requisito. Tuvieron un problema, una diferencia, y la forma en la que lo pensaron inmediatamente en resolver fue: busquemos hombres llenos del Espíritu Santo. Así dice el versículo 3. Busquemos a 7 varones. Y luego dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este varón, Esteban, dice aquí que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y nos vuelve a dar la misma idea de que era su forma de ser de él. Y luego da una lista maravillosa, dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, la importancia otra vez de la oración, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Así que Esteban, encabezando a este grupo de 7 diáconos, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, estudiar, analizar, contemplar, meditar, pensar, escudriñar, indagar, averiguar, todo lo que tenga que ver con esta realidad espiritual por la que pasamos y que experimentamos los creyentes, la presencia del Espíritu en nosotros, vamos a descubrir eventualmente que tiene muchísimas e innumerables implicaciones. Muchísimas de esta presencia espiritual. Según este texto en Gálatas capítulo 5, versículo 16, que quiero compartir contigo, vamos a encontrar tres clarísimas. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Fíjate bien, aquí encontramos 3 implicaciones importantes, resultantes de la presencia del Espíritu en nosotros. La primera dice, y nos da la posibilidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es la primera cosa que nos dice este pasaje, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. La segunda es que, como ya hemos dicho también en otras ocasiones, esta presencia del Espíritu de Dios en el corazón de la persona, en el interior de nosotros, genera un conflicto entre la carne y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo.
Eso dice el versículo 7. Hay un conflicto entre ambos deseos, los deseos del espíritu versus los deseos de la carne. Y la tercera cosa es que nos da también la posibilidad de ser guiados por el espíritu. Dice, si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Nos aleja del legalismo y todas esas cosas. Pero qué maravilla que la presencia del espíritu nos faculta estas cosas. La primera es que nos permite andar en el espíritu. La segunda es que nos mueve a tener un conflicto interior contra los deseos de nuestra carne. Y en tercer lugar nos da la posibilidad de ser guiados por el espíritu. Es interesante que dice que estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos hacer. Porque si no, probablemente nos daríamos a vivir satisfaciendo constante y permanentemente los deseos de nuestra carne. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo se expresan esos deseos de la carne. Pero yo encuentro, mis amados, una conexión entre el andar en el Espíritu y la guía del Espíritu. Yo creo, no sé si coincides conmigo, que hoy en día, en estos días de crisis tan complicados y tan difíciles, necesitamos urgentemente la guía del Espíritu. Requerimos, necesitamos. Pero voy a seguir leyendo en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué listado, ¿no? Tan impresionante. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! Qué cosa más maravillosa, ¿no? Qué pasaje. Dice que los que son de Cristo tienen por delante el fruto del Espíritu. Han crucificado, o hemos crucificado, o nuestra carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. Por supuesto que ahí están las pasiones y los deseos, puesto que se nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego se nos aclara que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Por supuesto que ahí están o pueden estar, pero los que son de Cristo, tenemos una realidad espiritual increíble, que es que nosotros ya no tenemos por qué seguir viviendo esclavos y sujetos a ese tipo de manifestaciones de la carne. Porque así empieza, te fijaste, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, mis amados, sería una persona en la que se le pueden ver los frutos del Espíritu. Se pueden notar, se pueden evidenciar. Cuando estás lleno del Espíritu, el fruto del Espíritu se deja ver. Cuando estás lleno de la carne, el fruto en la carne se deja ver. Cuando nuestra vida está alineada con vivir satisfaciendo los deseos de la carne, por supuesto que se manifiestan las obras de la carne. Pero si por el contrario nosotros vivimos para satisfacer los deseos del Espíritu, el fruto del Espíritu es el que se muestra y se manifiesta. Entonces, quiero proponer en esta ocasión, ¿cómo sería que nos imaginemos? Imagínate cómo sería una persona permanentemente llena del Espíritu Santo, con una manifestación clara y abierta de esta presencia del Espíritu, del fruto del Espíritu. Imagínate en primer lugar una persona llena de amor. Vamos a darle una repasada rápida al fruto del Espíritu. Dice amor. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis orando por mí a Dios. Una persona, imagínate una persona llena de amor. Una persona llena del Espíritu es una persona llena de amor. Amor a Dios principalmente, porque es el primero y más grande mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios. Pero luego también podemos hablar del amor por la familia, el amor por nuestros padres, por nuestros hermanos y particularmente los que somos casados, amor por nuestra esposa. Nos dice Efesios capítulo 5 que de la manera que debemos amar a nuestra esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia. Entonces, amor por la esposa, por los hijos, por las hijas. Amor a la iglesia, a los hermanos. Primera de Juan está llena de referencias del amor por los hermanos. También amor por los perdidos, amor por los que no conocen al Señor, amor por las personas que nunca han experimentado esta mega bendición de recibir la salvación y el perdón de los pecados, que es lo que predicamos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú puedes checar esto ahí en Juan capítulo 3, estoy citando. Pero este pasaje interesantemente nos dice que un creyente lleno del amor del Espíritu va a ayudar a los demás orando por ellos. Qué interesante, ¿no? Dice, les ruego que por el amor del Espíritu y por nuestro Señor Jesucristo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando tú oras por alguien, le estás ayudando, lo que no te imaginas. Y cuando oras por alguien, normalmente eres movido por Jesucristo a hacerlo, por el amor del Espíritu. Eso es lo que nos debe mover. Entonces imagínate una persona llena del amor de Dios. En segundo lugar, imagínate una persona llena de gozo. 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Wow, ¿de dónde salió este gozo? Del Espíritu Santo. Ya leímos en unos versículos atrás que Bernabé dice, se regocijó al ver la gracia de Dios. Son cosas que nos producen y nos provocan gozo espiritual, ver la gracia de Dios. Dice la Biblia también que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y nosotros también debemos y podemos, y te lo digo por experiencia, cuando tú ves a una persona llegar a los pies de Cristo y entregar su vida a Jesucristo, lo he dicho otras veces, se vuelve una experiencia adictiva. Es maravilloso, causa un gozo glorioso, increíble, maravilloso el poder ver a una persona entregarse a Cristo, experimentar el nuevo nacimiento, convertirse a Jesucristo y su vida transformada por completo. ¡Wow! Eso provoca un gozo, una alegría espiritual, sobre todo cuando son personas amadas de nosotros, nuestros familiares o personas a las que amamos. Bueno, de hecho hay 80 referencias al gozo en el Nuevo Testamento. Y en cada una de ellas vas a encontrar matices y aspectos distintos. Si te interesa el estudio de la palabra, ahí hay material. El gozo espiritual, el gozo del Espíritu. Imagínate una persona constantemente llena de gozo, sin amargura, sin tristeza, sin depresión. Se antoja, ¿no? Se antoja maravillosamente. En tercer lugar, imagínate una persona llena de paz. Amor, gozo, paz. Paz. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, es decir, en la iglesia, y sed agradecidos. Fíjate, dice que hemos sido llamados a que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. ¡Wow! A paz nos llamó Dios, no a guerra, no a pleito, no a contención, no a disensión, no a conflictos. Hemos sido llamados a vivir en paz, a tener paz, a disfrutar de la paz del Espíritu. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, dice.
que la paz de Dios, cuando todas nuestras preocupaciones son presentadas delante de Dios, la paz de Dios nos inunda, nos llena, sobrepasa todo entendimiento. Wow, en estos días de tanto temor, de tanta crisis, de tantos peligros, de tantas situaciones complicadas, de tantos riesgos, de una economía comprometida, riesgosa, un futuro incierto como el que tenemos enfrente. La paz de Dios. Una maravilla, ¿no? Imagínate una persona llena de paz. Imagínate a ti mismo lleno de paz de Dios. Lo que sigue dice amor, gozo, paz, paciencia. Segunda a Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Bueno, ya hemos dicho muchas veces la definición de la paciencia, virtud del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Es la paciencia. De hecho, la Escritura, veíamos hace unos días también, hace unos domingos, nos dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. La paciencia es un tema enorme y es una necesidad gigantesca. Es horrible cuando una persona pierde la paciencia. Es terrible. El ser humano es capaz de hacer cosas horribles cuando pierde la paciencia. La paciencia es uno de los frutos o uno de los aspectos del fruto del Espíritu que podemos disfrutar si nos llenamos, si somos llenos del Espíritu, si andamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, llenos de paciencia. Imagínate una persona llena de paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad. El diccionario dice que es bueno y afable. Que es bueno y afable. Dice el diccionario, se aplica a la estación y al clima que es templado y apacible. Y esta característica las estuve revisando un poquito a fondo porque resulta que la siguiente, que es bondad, se parece mucho. Y descubrí que la benignidad tiene que ver con la actitud, con las intenciones del corazón, con lo de adentro, con el carácter. Dice que es buena, una persona buena es una persona que es buena y afable. Tiene que ver con esta actitud de calma, de apacibilidad. Y en cambio la que sigue dice, imagínate una persona llena de bondad, tiene que ver con su conducta. Tiene más que ver con la conducta. La definición es disposición natural a hacer el bien y a obrar correctamente. Actitud de quien se muestra pacífico en el trato. Es una persona bondadosa. Una persona bondadosa es una persona que se conduce de esta manera, obra correctamente, es pacífica en su trato. Entonces, se parecen mucho la benignidad y la bondad, pero son distintas. Una tiene que ver con el interior y otra tiene que ver con la conducta. Luego sigue la fe. ¿Qué te digo? Imagínate, la fe. Hay mucho que decir, lo hemos dicho muchas veces. Aquí nada más quiero decir que la fe es sinónimo de confianza en Dios. Tener fe en Dios es sinónimo de confiar en Dios. Y en estos días, insisto, se requiere que tengamos fe, que estemos tranquilos, confiados en el Señor. Que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor está por encima de las circunstancias, que estamos en el hueco de su mano, que tenemos sus promesas. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Es creer en sus promesas, es creer en sus palabras, es creer en su cuidado, creer en su protección, estar confiados. Me gusta mucho esa ilustración de un hombre que en medio de una tormenta está tranquilo porque está confiado en Dios. No se amedrenta por las circunstancias. Y las circunstancias por las que estamos viviendo, o a lo mejor por las que estamos por vivir pronto, no sabemos,
son realmente amedrentables. Son preocupantes, son estresantes. La fe, esta confianza en Él, en su promesa, en su presencia, en su protección, en su provisión. Es un tema gigante, pero es otro. Y dos más para terminar. Imagínate una persona llena de mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre, dice, es una actitud mansa, tranquila, obediente, condición tranquila y apacible de algunos animalitos y algunos elementos de la naturaleza. Mansos, no mensos, ya hemos dicho, ¿verdad? Mansos, tranquilos, obedientes. Una persona mansa es una persona que no hace pleito, que no reacciona, que no es iracunda, que no se prende. Es una persona mansa. Es una persona que conserva la calma. Conserva la calma aun cuando la agreden, aun cuando la critican, aun cuando la juzgan injustamente. Manso. Mansedumbre. Imagínate una persona llena de mansedumbre. Wow. Y por último, templanza, dice. La templanza dice sobriedad y moderación en el modo de actuar. Pero me encanta esta otra, dice virtud que consiste en frenar los impulsos. Frenar los impulsos y moderar las pasiones. Y el uso excesivo de los sentidos. Es una persona que frena sus impulsos, que modera el uso excesivo de los sentidos, sujetándose a la razón. Eso dice el diccionario, imagínate qué cosa, ¿no? Es exactamente lo mismo que se define en las Escrituras como el dominio propio. Una persona que tiene la virtud de frenar sus impulsos. ¡Wow! Hoy en día, ante un mundo tan desenfrenado, ante un mundo tan depravado, tan degenerado, es necesario el dominio propio, la templanza. Contar con esta virtud que consiste en frenar los impulsos. Una persona llena del Espíritu frena sus impulsos. Los impulsos de su carne inclusive, que es lo que estábamos leyendo ahí en Gálatas, ¿no? Y el pasaje termina aquí en Gálatas diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, esto quiere decir que no se puede condenar a nadie. No se puede juzgar a nadie y condenar a nadie por tener estas características en su vida. Nadie te va a juzgar y te va a condenar por tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nadie puede oponerse a un carácter como ese. ¿Estarás de acuerdo conmigo, no? Entonces, en conclusión, termino acá. 3 recomendaciones. Ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. 3 recomendaciones de la palabra, de la Escritura, del Nuevo Testamento. Siempre seguimos hablando entonces de la presencia de Dios en nosotros. De eso estamos hablando. Yo creo, de veras creo que es muy lamentable cuando un creyente no está lleno del Espíritu Santo, que es gobernado por sus pasiones, que le da lugar a la carne y que se dedica a satisfacer los deseos de su carne. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque son cristianos que ponen muy por debajo el nombre del Señor Jesucristo. Es muy lamentable porque son personas que causan grandes tropiezos al pueblo de Dios e incluso a los no cristianos, a las personas que estamos tratando de alcanzar. Se vuelven un estorbo porque ven la vida de un creyente, de una persona que se dice ser cristiana, que se presenta como cristiana, pero que no está llena del Espíritu, que anda en la carne, que vive satisfaciendo los deseos, que le da rienda suelta a los deseos de la carne. Claro, muchos no cristianos no quieren ser cristianos cuando ven este tipo de vidas. Es muy triste, de veras. Pero en cambio,
Una persona llena del Espíritu Santo. Uy, es una persona, imagínatela, maravillosa. ¿Sí o no? Una persona preciosa, con una forma de ser increíble, una delicia de persona, una delicia de ser humano, una delicia de cristiano. Mis amados, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Si no la tienes, te recomiendo que la pidas, que la llames, que lo invoques, que le digas: Señor Jesucristo, ven a mi vida. Y que adquieras la presencia de Dios en tu vida. Pero si ya lo tienes, lo que tenemos enfrente es la posibilidad de una vida increíble, de una vida de convertirnos en personas. Qué chulada de persona, qué maravilla, qué maravilla. Una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Es un ser humano delicioso. Es un ser humano atractivo. Es un creyente que por supuesto que provoca sed y es luz y se antoja. Se antoja vivir y convivir con una persona llena del Espíritu. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, esa es la invitación. Andemos, seamos llenos, llenémonos del Espíritu de Dios. Dejémonos guiar. Satisfagamos los deseos del Espíritu. Andemos en el Espíritu. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Queremos pedirte, y yo quiero pedirte una vez más, Señor, que me mantengas lleno, que me llenes de tu Espíritu, que me mantengas lleno a mí y a todos mis hermanos que están escuchando todo esto, Señor. Particularmente en nuestra iglesia local y en cualquier iglesia y cualquier grupo de gente de pueblo tuyo. Señor, que tu gente, que tu pueblo, que los creyentes, que los cristianos verdaderos, convertidos, vueltos a nacer o nacidos de nuevo, siempre andemos llenos de tu Espíritu. Porque aquí dice, Señor, en tu palabra que los que somos tuyos hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No tendríamos de ninguna manera razones para vivir en la carne, para satisfacer los deseos de nuestra carne, sino los deseos tuyos, Señor. Señor, queremos este carácter en nosotros. Queremos la llenura. La anhelamos, Señor. Cada una de estas cosas, de todo el fruto de tu Espíritu, lo anhelamos, Señor. Queremos una vida así maravillosa, deliciosa, preciosa. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Que tu presencia, Señor, y que tu temor esté delante de nuestros ojos todo el tiempo, y que demos lugar a que nos llenes, a que nos inundes, a que nos controles, Señor. Bueno, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8 en persona. Bendiciones. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas,
tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.